Efesios, hermano. El libro de Efesios en el capítulo 4. Y si no trajo su Biblia, acérquese al que tiene Biblia para que usted lea. Es importante leer, hermano. Efesios capítulo 4 en el verso 30. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, a su Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Estamos estudiando, ¿verdad? Les dije eso, el Espíritu Santo la semana pasada. Por eso es bien importante, hermano, no ser inconstante en la casa del Señor. Es ser constante para que veamos nosotros la secuencia de lo que estamos de repente estudiando. Explicamos la semana pasada qué cosa es, quién es el Espíritu Santo. Era cómo explicar al Espíritu Santo. Y decíamos que el Espíritu Santo es el santificador, es el ayudador, es el consolador, es el dador de gracia, el que conduce a las personas al Padre y al Hijo. Al Espíritu Santo se le atribuye el mérito de inspirar a los creyentes y permitirles interpretar la Sagrada Escritura. Él guía a los profetas del Antiguo Testamento como también en el Nuevo. La misión del Espíritu Santo es guiar a los creyentes hacia una amistad íntima con el Padre. Entonces estamos mirando, ¿verdad? Estamos viendo eso. También leímos el capítulo 8 de Romanos, ¿se recuerdan? Leímos el capítulo 8 de Romanos, estamos mirando la palabra claramente, nos decía que el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿qué decía? No es de Dios. Estamos viendo que el Espíritu Santo, aquí lo dice claramente en el verso 30, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por eso dice que hay que cuidar con temor y temblor, hermano. Entonces, el Espíritu Santo es el sello que nos garantiza la entrada a la mansión eterna el día que el Señor nos llame. Esa es la garantía, el sello, el Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora nosotros, ¿verdad? Que muchas veces, yo creo sin duda, ¿sabe? Que en estos momentos gran cantidad de gente tienen contrictado al Espíritu Santo y eso es bien peligroso. Entonces quiero que pongan mucha atención esta mañana porque vamos a aprender eso, ¿verdad? Que muchos cristianos, ¿por qué son solamente religiosos? Porque no tienen en su vida al Espíritu Santo. Lo contrictaron y luego es un proceso que entonces como no se le atiende, entonces él tiene que irse. No hay habitación, no hay comunión entre el pecado, la maldad y el Espíritu Santo, porque Él es santo. Entonces el Espíritu Santo, ponga mucha atención, es un fuego que mora en cada creyente. Nosotros lo recibimos el día que aceptamos al Señor Jesucristo. A partir de ahí nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y es nuestra responsabilidad cuidar al Espíritu Santo que no se vaya de nosotros. Acuérdese que Él ya no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Los templos vivos somos cada uno de nosotros, pero tenemos una responsabilidad que es de santificarnos cada día, consagrarnos cada día y cuidar esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces Él quiere expresar a sí mismo en nuestras acciones y actitudes, pero cuando hacemos lo que sabemos que está mal, entonces nosotros venimos, lo reprimimos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo, no le permitimos que actúe en nosotros como Él desea. Hay un deseo del Espíritu Santo, hermano, para cada uno de nosotros, pero nosotros no le permitimos muchas veces. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo es una persona divina, con sentimientos. Oiga, cuando lo contrictamos le causamos tristeza, le causamos angustia y dolor emocional a Cristo mismo. Oiga, Él es testigo de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada pensamiento y de cada acción. Algunas de estas podrían causarle dolor. Acuérdense que dice la Biblia que un día vamos a dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Y es allí donde yo hincapié a tener mucho cuidado qué palabras hablamos, qué palabras decimos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, volvamos a Efesios 4:30 donde dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristemos, no lo aflijamos, no lo angustiemos. Oiga bien, aquí tenemos en esta escritura una clara advertencia bien directa para los que hemos creído, para los que decimos que creemos en Cristo, para los que hemos sido bautizados, oiga bien, y hemos recibido el Espíritu Santo. La diferencia entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es que el Espíritu Santo, oiga bien, es más sensible. Él es más sensible, hermano, es más delicado. Por eso dice que podemos pecar contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo.
porque eso si no se nos va a perdonar, dice. Entonces, la falta de comunicación, aquí hay un asunto que esto contrista y le causa dolor al Espíritu Santo, y es la falta de comunicación con Él. Esto le causa dolor. Para que tengamos nosotros y logremos una comunicación verdadera con el Espíritu Santo, se requiere que tenemos que tener compromiso, oiga bien, perseverancia y disciplina. Hay momentos que el Espíritu Santo desea tener comunión con nosotros, pero lo ignoramos y esto lo contrista. Usted sabe que el Señor nos comparó con un atleta. Usted sabe que un atleta no puede ser inconstante. Un atleta tiene que ser disciplinado, tiene que ser una persona que se tiene que sujetar a aquel entrenador. Y no puede entrenar solo una vez al año, cuando va a hacer nada más, van a una competencia, van a una olimpiada. No, él tiene que mantenerse en constante ejercitación. Por eso el Señor nos comparó con atletas. Pero nosotros de repente somos malos atletas. Y no se puede ese atleta pasar de los reglamentos que a él se le dan. Nosotros violentamos todos los reglamentos del Señor, lamentablemente. Entonces, este es un problema grave que nos lleva a contrictar el Espíritu Santo. Usted de repente, revisémonos nosotros mismos. De repente sentimos la necesidad de ir al culto, ¿sí o no? Pero tal vez el afán nos lleva a la partida. Entonces, otro día voy, mejor no. El Espíritu Santo que está tal vez agonizando en nuestras vidas nos está pidiendo, vamos al culto, quiero ir al culto, vamos. Pero nosotros decimos, no nos ponemos de nuestra parte un poquito de esfuerzo para decir, voy a ir al culto. O a veces sentimos el deseo de hacer un ayuno, otro día, porque la carne me pide comida. Yo siempre digo esto, hermano. Hay una lucha en cada uno de nosotros, esta carne y el espíritu. ¿Quién va a ganar siempre? Los que alimentamos más. Si yo alimento más mi carne, porque no solamente se alimenta de comida, de huevo, frijoles, gallo pinto, lo que encontramos mal parqueado allí. No, también alimentamos con las redes sociales, con música mundana. ¿Usted sabe que ustedes escuchan música mundana? Que la música del recuerdo, que todo ese asunto. Entonces, ¿qué película? Un cristiano ya no debería estar perdiendo su tiempo viendo películas. ¿Cuáles son los mensajes de las películas, hermano, en estos tiempos? Todas, sin temor alguno, todas. Violencia, pornografía. ¿Qué más dan las películas hoy en día? Aquel suspenso. Un cristiano verdadero con el Espíritu Santo ya no debería de estar participando de esas diabluras, oiga, porque eso nos contamina. Lo que entra por mis ojos contamina todo dentro de mi ser. Y de repente vemos tanta violencia, crímenes, doble sentido, un montón de diabluras, pues. Entonces, de repente estamos alimentando nuestra carne en la casa 2 horas viendo una serie, una película, cualquier cosa, y no le dedicamos tiempo. El Espíritu Santo nos está observando, que invertimos 2-3 tiempos facebookeando, tiktokeando, viendo películas, viendo novelas, viendo series, un montón de basurero. Pero no le dedicamos. Aquí tenemos que ser bien conscientes y examinarnos. Usted revísese. ¿Cuánto tiempo usted dedica diario al teléfono? 2 horas, 3 horas, sepa Dios, 4, tal vez 5. Pero ¿cuánto tiempo le dedica a la lectura de la palabra en el día? A lo mejor 0. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración diario? Entonces de repente estamos alimentando la carne con todo lo que hayamos. Música mundana, que el chimerillo, que nos encanta la vida, saber la vida del prójimo, la vida ajena, andarla compartiendo con otros, hablando mal de todo el mundo. Estamos alimentando la carne. Entonces de repente viene en mí el deseo de ir al culto, pero como estoy alimentando mi carne, está bien robusta mi carne, ella va a ganar y hacer otro día. Pero si yo estoy alimentando más mi espíritu, ayuno y oración, y leo todo el día la Biblia, estoy en esa constante búsqueda, 3-4 veces a la semana mis ayunos, entonces viene el deseo del culto, pero acá me dice otro día, no, yo me voy al culto, llueva, truene la pared, yo me voy. Porque estoy alimentando más mi espíritu. Y en estos tiempos, sin temor alguno, la mayoría de cristianos están alimentando más su carne. Y ese es el problema que tenemos serio. Entonces, esta falta de comunicación con el Espíritu Santo lo contrista. Porque yo digo, si así como alimentamos la carne, alimentáramos el espíritu, oiga, fuéramos cristianos poderosos como la iglesia primitiva. Eso ya no existe aquí. Entonces, esto es bien lamentable. Entonces, esto lo contrista. La murmuración y la crítica, esto contrista en gran manera al Espíritu Santo. Cuando hay murmuración y crítica, oiga bien, esto proviene de un corazón rebelde. Así que revisémonos. Si me gusta andar criticando, hablando mal de todo el mundo, meterme nadie de todo el mundo, eso es un corazón rebelde. Y eso contrista en gran manera al Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor no nos queremos dar cuenta que continuamente estamos ofendiendo y contristando al Espíritu Santo. Eso hace que perdamos la sensibilidad de su presencia y por eso a veces no podemos escuchar su voz. Y de repente la gente dice, yo leo la Biblia pero yo no entiendo lo que leo. O yo leo la Biblia y fíjese que al rato ya se me olvidó el siguiente de lo que yo leí.
Es precisamente por eso, porque estamos bien contaminados de tanta cochinada que hablamos, tanta cochinada que vemos, que no le damos cabida a nosotros a las cosas santas de Dios en nuestro corazón. Entonces, ese es el grandísimo problema que tenemos. Entonces, eso hace que perdamos, ¿verdad?, la sensibilidad de su presencia, y eso no podemos oír su voz. Sentimos el deseo, pero nosotros le damos más cabida a la carne y no damos nosotros prioridad al Espíritu Santo. Decimos otro día, se ha perdido la sensibilidad al Espíritu Santo, y esto es bien peligroso, porque ¿sabe qué pasó? Vámonos al libro de Isaías, en el capítulo 63, en el verso 10. Esto es bien peligroso, hermano, porque nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo. Nosotros sabemos que tenemos la obligación de buscar cada día la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de tener intimidad con Él, de tener comunión con Él, pero nosotros no lo estamos haciendo. Y de repente veo lo que pasó en Isaías, capítulo 63, en el verso 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Entonces de repente nosotros entendemos que el Espíritu Santo debe de ser mi amigo, pero yo, como estoy resistiéndolo, como estoy endureciéndome, como estoy haciendo lo que a mí me da mi real gana, no estoy buscando la situación de cómo cada día, ¿me entiendes? Entonces aquí vemos nosotros claramente que dice que resistieron al Espíritu Santo, se hicieron rebeldes, y entonces el mismo Espíritu Santo, en vez de ser su amigo, se le hizo su enemigo. Entonces habla del día de la venganza de Jehová. Entonces es bien peligroso, hermano, este asunto. Lo hicieron enojar al Espíritu Santo, afrentaron el amor del Espíritu Santo y una rebeldía contra sus caminos. Eso es cuando nosotros queremos andar como nos da la gana. No nos sujetamos a la palabra del Señor. Sabemos nosotros por la palabra que esto yo no lo debo de hacer, que esto no me debo de poner, pero yo lo sigo haciendo. ¿Cómo se llama eso, hermano? Alguien que me diga cómo se llama eso. Fuerte, ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Pues claro que lo sabemos. ¿Y qué pasa con la rebeldía? ¿Usted se acuerda de lo que pasa con la rebeldía? ¿Usted se acuerda de lo que hizo Saúl? ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dio una orden a Saúl, y a Saúl el Señor le dijo, allá en Samuel 15, el Señor le dijo: vaya y vaya a matarme todo lo que está en esa ciudad, hombres, mujeres, niños, animales, no me deje nada? Pero ¿qué hizo Saúl? De repente se llenó de soberbia también, y él no hizo caso, una parte hizo caso. Que esto quiere decir que Dios no quiere nada a medias, o soy, hermano. Entonces vino Saúl, mató una parte de los animales, hizo amistad con el rey, y luego le salvó la vida al rey, y escogió lo mejor del ganado y se lo llevó. Y al Señor no se le escapa nada. Tenemos que estar conscientes de eso, entendamos eso. Al Señor no se le escapa nada de nosotros, absolutamente, ni las palabras, porque un día vamos a rendir cuenta por esas palabras. Ofendemos, maldecimos, cuántas cosas hacemos, y no es por ignorancia, es por rebeldía nuestra. Entonces, ¿qué pasó? El Señor había dado una orden, y luego el Señor escucha que él no obedeció, y entonces manda a Samuel y le dice: me arrepiento de haber puesto hasta Saúl por rey, porque no me obedece. Y luego llega Samuel y le dice: ¿qué es el balido que estoy escuchando, esas vacas? ¿Qué cosa es eso? Ah, es que la gente no quisieron. Pero si a él le dieron la orden, hermano. Y entonces es que las quiero, le dice, para que vayamos a sacrificárselas a Jehová. Y le dice Samuel: Jehová no quiere nada. Jehová no quiere de nosotros ni diezmo, ni ofrenda, ni que le cantemos, ni nada quiere nosotros sin obediencia. Y entonces le dijo: no, le dijo, el Señor no quiere nada de ti, porque es una rebeldía. Y se arrepintió el Señor y dijo: hasta aquí nomás, hasta ahí nomás. Y luego dice: como pecado de brujería, idolatría o hechicería es la rebelión, hermano. Sabemos, hermano, yo sé que yo soy una mujer cristiana, que leo las escrituras, que yo sé que el Espíritu está en mi corazón, que yo lo acepté hace 30 y tantos años. Es mi responsabilidad, si llegara a vivir 50 años más, cuidar el Espíritu Santo que no se vaya de mí. ¿Cómo? Cosas que yo no debo de estar viendo en las pantallas, cosas que yo no debo de andar hablando porque no me conviene, cosas que no debo de andarme poniendo porque no me conviene, porque contrito al Espíritu Santo. Pero yo ya lo sé, yo lo sigo haciendo tercamente. Se llama rebeldía, y la rebeldía está en el mismo grado de la brujería, de la hechicería y de la idolatría. Los rebeldes no van al cielo, hermano, y lo sabemos, pero lo continuamos haciendo. Entonces ahí está el pecado. La rebeldía es un pecado terrible contra Dios. Entonces que el pueblo se rebeló contra Dios, hicieron lo malo, desobedecieron, se afrentaron del amor del Espíritu Santo, y dice aquí que se le volvió su enemigo. Qué triste, ¿verdad? Entonces es una rebeldía, hermano. Es cuando queremos andar como nos da la gana. Y ese es el camino ancho.
Ancho y espacioso es ese camino para andar como mera marentangas licradas, dando vergüenza y todo el desastre que la gente se hace. Y entonces yo entré en el camino angosto, donde yo entiendo que hoy hay muchas cosas que yo voluntariamente he decidido no hacerlas, porque yo quiero ser ese vaso, ser ese templo donde habite el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, el Espíritu Santo es santo, oiga bien, Él es majestuoso, inmaculado y puro. Se nos ha dado el Espíritu Santo a todos los creyentes para llevarnos, oiga bien, a la gracia, a la revelación, el poder, el amor y la santidad de Dios. Una de las cosas, ¿verdad?, que eso lo contricta, hablamos que es la murmuración. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y yo siempre digo esto, hermano. Es necesario que la iglesia vuelva a la senda antigua del ayuno y la oración. Que dependamos más de Dios, que no me hace más, que no me hace menos. No van a salir esas garrapatas mientras yo no las mate con ayuno y oración. Yo tengo que expulsarlas de mi vida con ayuno y oración. No se puede con otra cosa. La palabra claramente dice, esos géneros van a salir únicamente con ayuno y oración. Y entonces no nos gusta decir, ay, que a mí no me interesa el ayuno, no me hace más ni menos, yo soy igual, hago no hago. Mentiras del diablo son esas. Usted sabe qué yo hacía cuando recién me convertí, en mi inocencia, que no sabía, entendía bien las cosas. Y cuando el anciano que me predicó la palabra me dijo, mire, hay género. ¿Qué cosa es un género? Yo no sabía. Y él me comenzó a explicar si usted es envidiosa, si usted es rencorosa, si usted es egoísta, si usted es mal hablada, si usted es que ella saca una piña. Jesucristo, y comienza, yo tengo esto. Jesucristo tenía un montón, pues. Y entonces me dice, esos géneros solo van a salir con ayuno y oración. Entonces yo vine y comencé, mi vida cristiana ha sido de ayuno y oración. Y entonces yo comencé y decía, yo hice un calendario y dije, el lunes voy a hacer un ayuno para no ser soberbia. El martes voy a hacer un ayuno para no ser rencorosa. El jueves voy a hacer un ayuno para no ser mentirosa. El viernes un ayuno para no ser vulgar. Porque me salió un rosario que bendito Dios que me lo arrancó todito eso. Si no hubiese ayunado y no hubiese orado, fue una más del montón, creyendo que ando bien y ando re mal. Y entonces me faltaban días, hermanos, para cada género hacía un ayuno. Hoy queremos hacer un ayuno al año por 50 géneros que tenemos encima. Difícil. Entonces yo comencé así mi vida, hermano, a reconocer todo el chanchadero que había dentro de mí y sabía que con un ayuno no lo iba a poder hacer. Vamos a ver la gente que van a los gimnasios. ¿Por qué van a los gimnasios? Quieren aparentar un cuerpazo, llamar la atención y que en las calles. Oye, eso se va a morir, comida de gusano. Preocupémonos por lo que va a entrar el Señor, lo que va a entrar cuenta un día y lo que va a ir al infierno si no lo cuidamos desde acá. Entonces, imagínense usted de que eso es lo que está sucediendo. Estamos continuando el Espíritu Santo, no queremos someternos al Señor, entonces vamos a estar allí siempre engañándonos. Y lo peligro va a ser, lo terrible va a ser el día que el Señor nos llame y tristemente no hay nada que hacer y seamos desengañados. Entonces, nuestras palabras, oiga bien, contrictan al Espíritu Santo. Se nos llama a reflexionar en las palabras que hablamos, se nos llama a tener una conversación que edifique, que ayude y sea de beneficio para los demás y traiga gozo y alegría. Hay como a veces pláticas que uno dice, mejor no, aquí no me conviene estar a mí, yo mejor me aparto, dice uno, porque nos ensucia la mente, el corazón. Vámonos a Efesios, usted va a darse cuenta ahí todas las cosas que estamos haciendo de repente, que están contrictando terriblemente el Espíritu Santo y de repente no lo tenemos ahí y nosotros no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Vaya a salir de Efesios en el capítulo 4, en el verso 17, ¿qué nos dice ahí la Escritura? Efesios 4:17, ¿lo tiene por ahí? Vea lo que dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Oiga bien, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Usted se da cuenta cómo nuestras palabras han contristado al Espíritu Santo? Cuando decimos que hay grandes palabras, es guay, guay, nos importa poco. No hay un Espíritu Santo que me redarguye y me haga sentir mal por aquello que yo dije, aquello que yo hablé. Porque hace tiempo lo sacamos, hace tiempo lo contristamos. Es un proceso y primeramente se entriste, se compunge, se queda allí y seguimos y dale con las palabrotas y dale con el chismerillo y dale con la murmuración y de repente dice, aquí no se puede más, me voy. Y hay consecuencias bien terribles. Entonces las palabras corrompidas, palabras en doble sentido, esos chistes horribles, esas groserías que de repente nos decimos, palabras que destruyen a otros, que hieren a otros y van en contra de su bienestar, eso de poner malos apodos, malos nombres. Entonces, ¿qué pasa? Somos re buenos la mayoría de nicaragüenses, andar poniendo, y aquí eso es malísimo para un cristiano, pésimo, pésimo, hermano. Venimos arrastrando cadenas de maldiciones. Usted sabe que cuando éramos pequeños me recuerdo que nos ponían malos apodos, las mismas mamás, y eso no está como correcto. Eso no está bien. Entonces de repente le ponemos malos apodos a todo mundo y de repente no nos avisamos que estamos más feos nosotros que los demás y le ponemos apodos a todo mundo. Eso no está bien. Entonces, para un cristiano, ¿verdad?, hablar mal de las personas, hablar mal de los demás, no está bien. Eso se contrista al Espíritu Santo. Las Escrituras están repletas de inicio a fin de advertencias sobre nuestras palabras. A veces hacemos concupiscencia, viendo uno pone apodo y le hacemos el chiste, tal vez cristianos los dos. En vez de decirle, no hombre, no hagas eso porque esa es la imagen de Dios, le decías que el sapo también es un sapo, tiene que decir que es sapo. Entonces, pecamos y no solamente a veces pecamos, sino que hacemos concupiscencia con el otro sangre, en vez de corregirlo como cristianos. No tenemos autoridad a veces para corregir al que está haciendo lo malo, porque andamos en el mismo charco. Entonces estamos emproblemados en ese asunto. Quizás esto se deba, ¿verdad?, a que las palabras son la ventana más reveladora de nuestra alma. Dice que lo que el corazón está lleno, la boca habla. Yo creo que un corazón lleno de temor de Dios, lleno de palabras, no va a andar hablando esas sandeces, ¿verdad? Ni groserías, ni vulgaridades, ni malicia. De repente mente bien maliciosa. Hablamos tanta malicia, inmoralidades, que a veces hablamos maliciosas. Eso no está bien. Es un corazón que no está bien delante del Señor. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de contristar al Espíritu Santo? Oiga bien, le causamos dolor, que se aflija como una persona en duelo. Manifestará su dolor desde el fondo de su corazón. Lo afectamos con una profunda tristeza y no podemos funcionar, ¿verdad? Ofendemos su dignidad diciendo cosas que no han salido del corazón de Dios. Ahora, ¿qué consecuencias pagaremos por contristar al Espíritu Santo? Eso somos nosotros. Si yo lo contrito en mi vida, voy a pagar las consecuencias también. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Una de ellas es que perdemos nuestra identidad de hijos de Dios. Recuerden lo que decía Romanos 8:13. El que no tiene el Espíritu de Dios, ¿se acuerda lo que decía Romanos? Cuando vaya y búsquelo, porque no es invento mío. ¿Cómo sabe la hermana que en Egipto? La Biblia nos enseña, hermano. Por eso yo digo, hay que leer las Escrituras para que nadie nos cuente cuentos, hermano, para que nadie nos engañe. No nos den a tol con el dedo con esos evangelios aguados de ahora en día, sino que es la palabra la que nos está diciendo, ¿verdad?, la verdad, lo que nos enseña lo que el Señor quiere y lo que el Señor no quiere. Entonces nos enseñaba claramente la palabra del Señor, de que no tiene el Espíritu de Dios, dice en el verso 14, porque todos los que son, dice, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Ahí decía en otro pasaje. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque es el Espíritu de Dios, dice, que da testimonio que somos hijos de Dios. Y son nuestras acciones. Recuerden que por nuestros frutos nos van a conocer. Yo no concibo un cristiano con el Espíritu Santo hablando malicia, doble sentido, vulgaridades, poniéndole apodo a los demás, hablando mal. Yo no concibo eso en la palabra, hermano. Entonces dice aquí claramente
¿Qué perdemos nosotros, verdad? Por contra del Espíritu Santo. Perdemos nuestra identidad de hijos de Dios. Nos volvemos religiosos. Y eso es lo que vemos tristemente hoy en día. La gente le da igual estar en la iglesia como no estar. No quieren compromiso, no quieren responsabilidades, no tienen disciplina. No están tomando las cosas en serio. Porque ¿sabe quién es el motor de nuestra vida? El Espíritu Santo. Él es el que nos pone el sentir, el que nos hace poner la necesidad, él es el que nos usa. Muchas cosas que estamos perdiendo precisamente por eso. Entonces dice que nosotros nos volvemos religiosos, perdemos el discernimiento espiritual, lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. Usted mira un montón de maromas en las iglesias y la gente no sabe que si eso es bueno, es malo, es falso, verdadero. Ellos siguen, comienzan a la voz de monos todo, no hay discernimiento. Para que nos demos cuenta que aquella enseñanza está mezclada, está diluida, no está correcta conforme a la palabra. Las cosas que se están haciendo, todo se acepta porque no hay discernimiento, porque no hay un Espíritu Santo que me haga sentir que eso no está bien. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Perdemos el discernimiento espiritual, no hay revelación de las cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, no manifestaremos el amor de Dios que nos fue dado, no sabremos cuál es la voluntad de Dios. Caminamos como el barco sin brújula a la deriva, ahí para donde hoy quiera coger. Hoy sí, mañana no, pero me pierdo un mes, me pierdo 15 días y no me da frío ni calor. Peligroso. Entonces dice, ¿qué hacer para restaurar nuestra comunión con el Espíritu Santo? Aquí ponga ojo y oído en este asunto. Dice, ¿qué hacer? Y yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos, ¿verdad?, restaurar nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, tenemos que reconocer que lo hemos ofendido. Número 2, tenemos que pedirle perdón a Dios por faltar a su voluntad y a su palabra. Número 3, establecer una nueva comunión con el Espíritu Santo. 4, convirtiéndonos en siervos del Espíritu Santo para hacer lo que Él dice. Él nos dará el poder y abrirá las puertas para establecerlo. Entonces, al final del asunto, hermano, el Espíritu Santo solo quiere ser nuestro amigo. Acuérdense que el Espíritu Santo solo quiere ayudarnos a santificarnos, a prepararnos para ese encuentro con el Señor. Y sobre todas las cosas que si luego sonara la trompeta, hermano, nos vayamos y entremos a la mansión eterna. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Pero está de mi parte. Yo le digo una cosa, cuando uno verdaderamente está sometido a eso, no somos religiosos. El religioso va al culto, como que va a la misa, vuelve a la misa, te golpea en el pecho, lo mismo, pero no hay cambio. Y tiene que haber un cambio en mis palabras, en mis acciones, en mis actitudes. Tiene que verse un cambio, porque eso es lo que produce la palabra. Como decía, lo que estábamos leyendo, se recuerda en Efesios, dice que habla de la vida vieja y habla de la vida nueva. Y eso pues dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces aquí nos manda también en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos, dice, del nuevo hombre. Entonces, la palabra es bien clara, hermano. Yo ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes sin Cristo. Ya no puedo hablar las mismas palabras que hablaba antes en Cristo. Dios me las arrancó, gracias al Señor. Y uno a veces se siente mal cuando ve cristianos hablando cosas tan feas. Y uno dice, Padre, ¿cómo avergonzamos al Espíritu Santo? Y si hay personas que no son cristianas y nos escuchan que dicen, y eso es evangélico, y eso es hambre. Entonces la gente no quiere nada con el evangelio, a veces por causa nuestra. Y la palabra dice claramente, ay de aquel. Cuando usted lea un ay, detrás de ese ay hay un juicio. Ay de aquel por el cual las almas se están perdiendo, porque no ven testimonio en nosotros. Entonces las iglesias estas cosas no las enseñan, porque quieren amontonar, porque entre más amontona, más billullo cae. Aquí no estamos por amontonar, estamos para preparar gente para que entre cholo a la mansión eterna, hermano. No tengan problemas, pero eso va a depender de usted, no de mí ni del hermano Julio, de usted, que estas cosas usted las tome con la debida responsabilidad que se requiere. Entonces yo digo, ¿de qué sirve de repente que usted 30 años, 40 y sentada en una silla y el día que el Señor me llame, no estoy segura de mi salvación? Porque no tengo un Espíritu Santo, que es el sello, que es la garantía que yo puedo entrar a la mansión eterna. Entonces, estas palabras, hermanos, hay que revisarse a nosotros, cada uno tenemos que revisarnos. ¿Cómo está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Recuerda que Él es la garantía. Recuerda que Él es el que me da discernimiento para que yo veo aquello y veo aquella danza, aquel relajito y digo, no, eso no es de Dios, aquí no está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Como la gente no tiene la mayoría del Espíritu Santo, lo han perdido, se les perdió porque no lo cuidaron. Entonces hacen tantas maromas en las iglesias y todo aceptan, sin saber que ahí está la apostasía, que ahí está el error. Entonces entra el espíritu de confusión, que es el limitador, y quiere hacer cosas parecidas al Espíritu Santo y de repente la gente se las cree, pero no es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no está en el desorden ni en el alboroto. ¿Usted se acuerda cuando Elías, verdad? Y lo mandaba a asomarse, dice que el viento recio y no estaba allí el Espíritu de Dios. Y de repente el trueno, no estaba allí el Espíritu de Dios. ¿No estaba el Espíritu de Dios? En el silbido apacible, ahí estaba el Espíritu de Dios, en aquel viento apacible. Porque el Espíritu de Dios es orden, no es desorden, hermano. Entonces, que esta palabra esta mañana nos haga reflexionar. ¿Cómo está nuestra condición con Dios? Recordemos que lo más seguro, lo garantizado que tenemos nosotros es que cualquier momento, cualquier nosotros partimos de esta tierra. Y no importa la edad. Si tenés 15, 20, 18, 14, un año, meses, no importa la edad. Lo más seguro que tenemos es que vamos a partir de esta tierra a la presencia del Señor y que hay dos lugares y que es en esta tierra que escogemos donde pasaremos la eternidad. Hay un cielo y hay un infierno. Usted escoge. El cielo es para que aquí nos preparemos, nos arrepintamos, nos santifiquemos. Y el infierno está para aquella puerta, baile, relinche, un hombre, 2, 3, 4, 5, la docena, lo que usted quiera. Pero un día va a rendirle cuentas al Señor de eso. Y ahí dice la palabra. Entonces, la palabra es para eso, hermano. Este es el mapa, es la brújula, es la guía para que yo un día pueda entrar a la mansión eterna. Yo les pregunto, ¿cuántos queremos ir al cielo, hermano? Yo quiero ir al cielo. ¿Tiene la garantía en su vida? Póngase de pie esta mañana y vamos a reflexionar.